Mi sobrina de 6 años me llamó en una noche de tormenta, su voz temblando a través de la estática. Estoy encerrada, muero de hambre. Por favor, ayúdame, tío. Mis manos temblaron mientras agarraba mis llaves, corriendo bajo la lluvia hacia la casa de mis padres, el lugar donde se suponía que ella estaría a salvo. Pero cuando abrí esa puerta, lo que encontré hizo que mi sangre hirviera. Y luego, yo. Soy Silas Cain, y esta es la verdad más dolorosa que jamás he tenido que decir en voz alta. Nunca imaginé que mi propia familia sería capaz de esto. Estoy a punto de compartir todo con ustedes, crudo y sin filtros. Antes de compartir mi historia, me encantaría saber que están aquí conmigo. Dejen un simple hola en los comentarios o háganme saber desde dónde están mirando. Me encanta ver hasta dónde puede llegar mi historia. Gracias. Y ahora, permítanme contarles todo. Y por favor, si mi historia los conmueve, consideren suscribirse a este canal. Su apoyo significa el mundo. Me ayuda a seguir contando historias que necesitan ser escuchadas. Historias de verdad, dolor y supervivencia. El teléfono sonó justo antes de medianoche, su vibración cortando el zumbido constante de la lluvia contra las ventanas de mi apartamento. Miré la pantalla. Un número desconocido de Salem. Normalmente, lo habría dejado ir al buzón de voz, pero algo dentro de mí me dijo que contestara. La voz al otro lado era delgada, temblorosa, un susurro tragado por la estática y los truenos. Tío Silas, estoy encerrada en una habitación. Tengo tanta hambre. Por favor, ayúdame. Luego, la línea se cortó. Mi pecho se apretó. Llamé de inmediato, pero la llamada no conectó. Lo intenté de nuevo. Nada. Marqué el número de la casa de mis padres, donde mi sobrina, Ivy, había estado viviendo desde que mi hermano desapareció de su vida. No contestaron. Probé con el celular de mi madre, luego el de mi padre, y en ambos casos fue directo al buzón de voz. El silencio era más fuerte que la tormenta afuera. Agarré las llaves de mi camioneta con manos temblorosas, me puse un viejo impermeable y metí una linterna y un botiquín de primeros auxilios en una bolsa. El aire afuera estaba cargado de electricidad, el tipo de tormenta que hacía que las calles parecieran ríos bajo el resplandor de los relámpagos. Los neumáticos patinaron sobre el asfalto mojado mientras me precipitaba por la primera 5, cada milla era una guerra contra la lluvia torrencial y mis propios pensamientos desbocados. ¿Por qué estaría Ivy encerrada en una habitación? ¿Por qué no había escuchado mi instinto antes, cuando noté las sombras bajo sus ojos y cómo se aferraba a ese oso de peluche andrajoso? Debería haberlo sabido. Para cuando me detuve en el tranquilo callejón sin salida frente a la casa de mis padres en Salem, el latido de mi corazón era más fuerte que el trueno. La casa estaba allí, en la oscuridad, las persianas traqueteando con el viento. Demasiado silenciosa, demasiado perfecta por fuera. El césped bien cuidado, la valla blanca brillando con la lluvia. Una máscara de orden ocultando la podredumbre. La puerta principal estaba cerrada con llave, sin luces dentro. Rodeé la casa hacia la parte de atrás, mi linterna captando el brillo de las gotas de lluvia. La ventana de la cocina estaba atascada, pero frágil por la edad. Presioné mi hombro contra el marco hasta que el cristal cedió, haciéndose añicos con un choque amortiguado bajo el rugido de la tormenta. Los cristales crujieron bajo mis botas mientras me metía en el frío silencio de la casa. El aire olía débilmente a moho. Me arrastré por el pasillo, cada crujido de las tablas del suelo amplificado. Mi luz se posó en una puerta estrecha al final del pasillo. El marco de madera tenía rasguños donde un pestillo había sido forzado a cerrarse desde afuera. Mi estómago se revolvió. Desenganché el cerrojo, abrí la puerta de golpe, y allí estaba ella. Ivy estaba acurrucada en la esquina sobre una delgada manta. Un oso de peluche apretado contra su pecho. Su rostro estaba pálido, sus mejillas hundidas, sus ojos, grandes y huecos. Un plato con unas pocas galletas rotas estaba a su lado. Sus labios temblaron mientras me miraba, y luego estuvo en mis brazos, frágil como un pájaro. Tío, susurró, su voz quebrándose. La envolví en mi impermeable, mi propia respiración inestable, mientras tomaba fotos de la habitación, el pestillo, las migas, cualquier cosa que pudiera probar lo que estaba viendo. Luego la saqué a la tormenta.
Mientras conducía de regreso a la sala de emergencias de Salem, a Ivy, dormitando débilmente contra mí, mi mente no dejaba de repetir la imagen de esa habitación. ¿Por qué mis padres la encerrarían allí? ¿Por qué la habían dejado sola? Las preguntas me desgarraban tan fuerte como la lluvia en mi parabrisas. En el asiento del pasajero, su oso de peluche yacía flácido, húmedo por sus lágrimas. Noté un pequeño cuenco de plástico abandonado junto a la puerta del trastero, manchado con lo que parecían fideos instantáneos secos y sazonados. Tal vez. Y en el escritorio del pasillo, un calendario con fechas de tarde tachadas con tinta roja. Patrones, signos de ausencia. Mi sangre se heló. Algo estaba profunda y terriblemente mal. Las luces de la sala de emergencias se sentían demasiado brillantes, demasiado estériles contra la tormenta de la que acababa de sacar a Ivy. Las enfermeras se apresuraron tan pronto como me vieron cargándola, sus expresiones se endurecieron al ver su delgada figura. La doctora Nora Patel, una pediatra de guardia, me guió a una sala de examen. Acosté a Ivy, mis manos reacias a soltarla. Presión arterial, temperatura, análisis de sangre. Todo fue registrado con una precisión concisa. El rostro de la doctora Patel se tensó a medida que llegaban los números. Malnutrición, deficiencias vitamínicas graves, negligencia crónica. Explicó con palabras tranquilas y firmes que Ivy necesitaría ser ingresada para monitoreo y cuidado a largo plazo. Mi pecho me dolió con cada frase. Firmé los formularios aceptando la tutela temporal mientras trataba de no dejar que Ivy viera la culpa que me destrozaba. Cuando la doctora Patel preguntó por sus tutores, le dije la verdad, no podía localizarlos. Mis padres no habían contestado ni una sola llamada. Ella frunció el ceño, lo anotó en el expediente y dijo que se presentaría un informe obligatorio ante los servicios de protección infantil. Por primera vez, se sintió real. Esto no era solo mi horror privado. Ahora era un caso. Evidencia, papeleo, investigaciones. Entregué las fotos que había tomado en la casa, cada detalle que podía recordar. El pestillo rayado en la puerta del trastero, el cuenco con su residuo manchado de sal, las tardes tachadas en el calendario. La doctora Patel asintió sombríamente, diciéndome que estos detalles importarían. Más tarde, cuando Ivy se agitó, le sostuve la mano. Sus dedos estaban fríos, pero se aferró a mí. En un susurro apenas audible, dijo, no sabía cómo llamarte. No sé tu número. ¿Una señora? Ella me dio el teléfono. Mi cabeza se giró hacia ella. ¿Qué señora? Los ojos de Ivy parpadearon, inciertos. Tenía un impermeable oscuro. Empujó el teléfono por la puerta con una nota. Decía, llama al tío Silas. Mi respiración se cortó. Alguien más había estado allí. Alguien que sabía lo que estaba sucediendo dentro de esa casa y decidió intervenir. Una extraña en la tormenta mirando desde las sombras, deslizándole a Ivy el salvavidas que la salvó. ¿Quién era ella? ¿Por qué sabía que me llamara? Mientras Ivy volvía a dormirse, mi mente se aceleró. Garabateé una lista de tareas pendientes en el pequeño cuaderno que llevaba. Revisar cámaras del vecindario. Preguntarle a Esther, al otro lado de la calle. Obtener datos de la torre celular de la llamada. Investigar el paradero de mis padres esa noche. ¿A dónde habían ido mientras Ivy estaba encerrada en la oscuridad? ¿Quién era la mujer bajo la lluvia? La culpa me pesaba, pero también la determinación. No podía deshacer los años en los que había estado demasiado distraído para notar lo que estaba sucediendo. Pero ahora podía luchar. A Ivy merecía más que sobrevivir. Merecía la verdad, la seguridad y un futuro no definido por la negligencia. Mientras la tormenta continuaba rugiendo fuera de las ventanas del hospital, me di cuenta de que esta noche era solo el comienzo. La casa en Salem me había dado más preguntas que respuestas, y la mujer del impermeable oscuro había abierto una puerta que no podía ignorar. Mañana regresaría. Tenía que hacerlo. Volví a Salem a la mañana siguiente con el tipo de concentración que viene después de una noche sin dormir. La tormenta había secado el vecindario. Las hojas se aferraban a la valla blanca como moretones. Abrí la puerta trasera que había forzado y entré en el mismo silencio rancio, mi teléfono listo para documentar todo lo que debería haber visto antes. En el estudio,
el escritorio de mi padre estaba como un decorado, un bloc de notas cuadrado, bolígrafos alineados, una foto familiar enmarcada apuntando directamente a la puerta como para saludar a cualquier visitante con una sonrisa que ya no significaba nada. Dentro del cajón superior, encontré sobres del banco con notas mensuales etiquetadas como asignación de Ivy, con la pulcra letra cursiva de mi madre. Los depósitos coincidían con la cantidad que les había escuchado mencionar, un estipendio destinado al cuidado de Ivy. Sin embargo, los recibos sujetos con clips detrás de cada sobre contaban una historia diferente. Un nuevo conjunto de altavoces de audio. Un menú de degustación en un restaurante del centro. 2 entradas de orquesta para un fin de semana que recordé que Ivy había faltado a la escuela. Fotografié cada página, fecha y total. Una agenda encuadernada en cuero estaba en el cajón inferior. Las páginas estaban llenas de cenas, noches de galería y compromisos sociales. Muchos por las tardes, las mismas tardes tachadas en el calendario del pasillo. Junto a una entrada de sábado había una pequeña estrella y la palabra tarde. Presioné mi palma sobre el papel para calmar mi respiración y seguí buscando. Esther abrió su puerta al segundo golpe. Llevaba un suéter descolorido y el tipo de mirada que ha mantenido una cuenta silenciosa de errores a lo largo de los años. Hablamos en su sala de estar mientras el calentador hacía tic-tac. Dijo que a menudo escuchaba llantos a altas horas de la noche, delgados y amortiguados, y veía a mis padres salir vestidos, las luces del porche programadas para encenderse exactamente a la misma hora todas las noches. Una vez se despertó con el sonido de la lluvia y vio a una mujer con un impermeable oscuro parada bajo los aleros frente a los escalones traseros de mis padres, inmóvil, mirando hacia la puerta de la cocina. Pensé que podría estar esperando a alguien, dijo Esther, pero la casa se quedó oscura. Escribió lo que recordaba. Tomé una foto de su nota junto con la instantánea con sello de tiempo que había tomado meses atrás de mis padres saliendo con ropa formal. Desde allí, conduje a la escuela primaria de Ivy. La secretaria me condujo a una pequeña sala de conferencias donde Clara Reed, una joven maestra de ojos tranquilos, tenía una carpeta lista. El registro de asistencia mostraba un patrón de inicios y paradas abruptas. Ivy presente por 1 o 2 días, luego ausente por una semana. Las notas de comportamiento describían letargo y hambre. El personal había intentado llamar a los tutores enumerados una y otra vez sin respuesta. Clara me dijo que había enviado correos electrónicos que rebotaban o quedaban sin respuesta. Le pregunté si la escuela podía preparar una carta formal sobre negligencia educativa y los intentos de contactar a mis padres. Ella asintió y prometió enviar una al final del día. Cuando dijo que Ivy a menudo llegaba aferrándose a su gastado oso de peluche y pidiendo solo un refrigerio, por favor, tuve que mirar hacia otro lado para evitar que mi voz se quebrara. Regresé a la casa con una lista de lugares que no había revisado. El armario del pasillo contenía poco más que una aspiradora y ropa de cama bien doblada. En el estudio de nuevo, me agaché para revisar el archivador. Un ojo de cerradura casi invisible guiñó desde el panel trasero del cajón inferior. Encontré la llave pegada debajo de la guía del cajón del escritorio. El tipo de truco que se aprende al observar a un hombre que esconde whisky en las vigas del garaje e insiste en que no bebe. La cerradura se abrió con un suave clic. Dentro había una carpeta delgada etiquetada IVK con la letra de mi padre. Mi boca se secó. La carpeta contenía una fotocopia de un documento de fideicomiso titulado 4K con el nombre de Freya en la línea del otorgante, fechado años atrás, y un paquete grapado detrás, un borrador de petición para asumir la administración del fideicomiso de un menor por parte de un tutor legal. El borrador estaba parcialmente lleno, el nombre de mi madre mecanografiado cuidadosamente junto al tutor propuesto. La información de contacto de mi padre recortada en el frente, pero las líneas de firma estaban en blanco, marcadas con notas adhesivas amarillas que decían, firmar y notariar y enviar con cartas. Escondidos detrás de esos formularios había impresiones de saldos bancarios y extractos trimestrales que no pertenecían a ninguna cuenta que yo conociera. Fotografié cada página, cada número de referencia, cada línea de dirección, y seguí excavando hasta que estuve seguro de tenerlo todo. Llamé a la oficina de la Asociación de Propietarios, JOA, de camino al hospital. El gerente dijo que el vecindario no mantenía cámaras de seguridad compartidas. Solo las casas individuales tenían timbres con grabación y mis padres nunca habían optado por eso.
Estaba dispuesto a confirmar por escrito las políticas generales del vecindario y las fechas de los eventos comunitarios que coincidían con las entradas de la agenda. Otro hilo para el expediente. De vuelta en la sala de emergencias, le mostré a la doctora los documentos y le dije lo que Esther y Clara habían dicho. Ella me recordó que mantuviera mi enfoque, alimentar a Ivy, mantenerla abrigada. Dejar que los profesionales registraran el resto. Me paré a los pies de la cama de Ivy y observé el lento ascenso y descenso de su pecho, el brazalete en su brazo imprimiendo la prueba de que todavía estaba aquí. Cuando se despertó, pidió agua y una galleta, luego me dijo que no le gustaba la casa cuando se ponía silenciosa por la noche, porque silenciosa significa que no me dejan salir. Lo escribí palabra por palabra. Cada frase se sentía como una piedra en mi bolsillo, pesada, innegable, algo que llevaría a lo que viniera después. Esa noche, en la mesa de la cocina de mi apartamento, con papeles extendidos bajo la luz de la lámpara, construí una línea de tiempo. Depósitos de asignaciones, compras de lujo, fechas de fiestas, ausencias escolares, hallazgos médicos, la habitación cerrada, la mujer bajo la lluvia, y ahora esto, un fideicomiso inactivo con el nombre de mi sobrina, y un camino prefabricado para que mis padres se apoderaran del control. El patrón dejó de ser una sospecha y se convirtió en un mapa. Le envié un mensaje de texto de una sola línea a un número que un amigo me había dado ese mismo día, una abogada de familia en Portland llamada Harper King. Necesito ayuda, escribí. Es sobre mi sobrina. No dormí, pero la noche cambió. Pasó de la impotencia a la intención. A la mañana siguiente, pondría estas páginas en el escritorio de un abogado y diría las palabras en voz alta. No era solo negligencia. Era un plan. La oficina de Harper estaba encima de una cafetería que olía a canela y azúcar quemada. Tenía una voz de sala de audiencias y una forma eficiente de ordenar el papel que hacía que el caos pareciera solucionable. Le expuse todo. Las fotos del trastero, el cuenco con su costra salada, el calendario, los recibos vinculados a la asignación de Ivy, el relato escrito de Esther, los registros de asistencia de Clara, el informe médico preliminar. Al final, deslicé el archivo del fideicomiso y esperé. Esto no es solo un problema de bienestar infantil, dijo Harper después de un largo silencio. Esto es mala conducta financiera tejida a través de un patrón de negligencia. Pidió permiso para contactar a la trabajadora social del hospital y a la escuela para formalizar las declaraciones. Estuve de acuerdo y firmé lo que me puso delante. Cuando examinó la carpeta del fideicomiso, se detuvo en el borrador de la petición. Pasó el dedo por el pie de página donde se encontraba el nombre de un proveedor de plantillas en letra pequeña. Mira la fecha en la etiqueta de metadatos, dijo, girando la hoja para que pudiera ver la microimpresión. Este borrador se generó recientemente, no hace años. Mi estómago dio un vuelco. Ella solicitó cualquier documento que yo tuviera con la firma de Orión para comparar. Saqué un contrato de arrendamiento escaneado y una vieja tarjeta de cumpleaños que Orión había firmado con un garabato desordenado cuando todavía creíamos que la vida sería simple. Harper comparó trazos y presión en una firma de muestra que había sido impresa y calcada en una página fotocopiada metida en la carpeta. Esta no es la mano de tu hermano, dijo. Alguien trató de aproximarla. A mediodía, Harper había coordinado con la doctora Patel, quien accedió a proporcionar una declaración médica detallada que describía la desnutrición de Ivy y los signos consistentes con la negligencia prolongada. Esther firmaría una declaración jurada sobre el llanto nocturno y la luz del porche temporizada. Clara planeó enviar una carta sobre la asistencia escolar, los intentos documentados de contactar y las veces que Ivy parecía hambrienta y agotada. Harper dijo que buscaríamos la custodia temporal de emergencia y que los materiales del fideicomiso se asegurarían bajo un aviso de preservación para evitar manipulaciones. Esa tarde, un abogado que representaba a mis padres llamó a Harper. Insistió en que yo había irrumpido en la casa y robado registros privados, que estaba organizando una campaña para difamar a unos abuelos respetables que habían hecho todo lo posible. Insinuó que presentarían un informe policial por allanamiento y exigirían la devolución inmediata de todos los documentos. Harper se mantuvo tranquila. Reconoció la entrada, explicó las circunstancias apremiantes y la emergencia médica, y señaló que los materiales que yo poseía se referían directamente al bienestar de una menor y a una posible explotación.
Le pidió al abogado contrario que conservara todas y cada una de las comunicaciones que hicieran referencia al fideicomiso, la asignación y mi hermano, incluidos los correos electrónicos enviados desde direcciones IP domésticas. La línea se quedó en silencio por un momento. Nos sentamos con la puerta cerrada mientras Harper organizaba el paquete de moción. Van a contraatacar, dijo, y presentarán algo que parezca legítimo para confundir a la corte. Su predicción llegó antes de lo que esperaba. Una hora después, llegó un correo electrónico del abogado contrario adjuntando una carta mecanografiada supuestamente de Orión, indicando que les había pedido a sus padres que cuidaran de Ivy y administraran sus bienes. La carta no estaba fechada, el saludo era genérico, la firma demasiado pulcra para un hombre cuyas firmas siempre habían tenido una inclinación apresurada. Harper la imprimió, luego la colocó junto al borrador del fideicomiso. Misma fuente, dijo en voz baja. Mismos caprichos de espaciado. Quien produjo uno probablemente produjo el otro. Esa noche en el hospital, le conté a la doctora Patel lo que estaba sucediendo y le pregunté a Ivy cómo se sentía. Ella dijo que la gelatina era su favorita porque estaba fría y no daba miedo. Cuando terminó unos cuantos bocados, sus párpados se volvieron pesados. La carta de Clara llegó a mi teléfono. El lenguaje era clínico y devastador. Detallaba meses de ausencia, llamadas no devueltas y notas de que Ivy pedía comida al dejarla. Se la reenvié a Harper y le di las gracias a Clara. Unos minutos más tarde, Esther me envió un mensaje de texto para decirme que se presentaría ante un juez si llegaba el caso. Antes de irme, Ivy me tiró de la manga y susurró algo que escucharé por el resto de mi vida. Si los acuso, dijo, incluso en la manta, vuelven a cerrar la puerta. Le dije que no la volverían a encerrar en más habitaciones. Le dije que nos aseguraríamos de eso, no con promesas, sino con personas y papeles que tenían que ser obedecidos. Al salir del hospital, comenzó a llover de nuevo, suave esta vez, como un recordatorio. Harper me llamó cuando llegué a la camioneta. Había solicitado la custodia de emergencia y una orden de restricción temporal que impedía a mis padres contactar a Ivy o acceder a cualquiera de sus cuentas. Se programó una audiencia con poca antelación. Trae todo mañana, dijo. Lo pondremos frente a un juez y dejaremos que los hechos hagan lo que hacen los hechos. Me estacioné frente a la casa de mis padres por última vez esa noche, no para entrar, sino para verla por lo que era. La luz del porche se encendió exactamente en el minuto que Esther había descrito, el momento preciso e inquietante. Ningún movimiento dentro. Pensé en la mujer del impermeable, la mano deslizando un teléfono y una nota debajo de una puerta para llegar a una niña que nadie más estaba viendo. En algún lugar, alguien había decidido que quedarse en silencio era peor que involucrarse. Esa elección lo había comenzado todo. De vuelta en Portland, extendí los documentos en la mesa de mi cocina nuevamente, la luz de la lámpara volviendo el papel color crema y la tinta casi azul. Coloqué la carta falsificada en el centro, flanqueada por la carta de la escuela, el informe médico, los recibos de la asignación, el borrador del fideicomiso con sus notas adhesivas y mis fotos de la habitación cerrada. El patrón ya no era solo un mapa. Era un caso. Mañana, entraría en la corte y nombraría lo que mis padres habían hecho. Lo llamaría por su nombre real y le pediría a la ley que hiciera lo que la familia no había logrado hacer, proteger a una niña. Esther me llamó 2 días después, su voz rápida con urgencia. Había estado limpiando un cajón y encontró un viejo recibo donde había garabateado un número de matrícula. Pertenecía a un automóvil que recordaba haber visto afuera de la casa de mis padres la noche de la tormenta, estacionado medio escondido bajo los árboles goteantes. Me entregó el trozo de papel cuando pasé por allí. Los números estaban manchados pero legibles. Conduje directamente a la oficina del DMV, mis manos golpeando el mostrador mientras el empleado buscaba. El automóvil estaba registrado a nombre de Marjorie Collins, una enfermera jubilada que una vez trabajó en Salem General. Su dirección no estaba lejos, una pequeña casa escondida detrás de un jardín cubierto de lavanda y maleza. Cuando abrió la puerta, vi a una mujer de unos 60 años con ojos amables pero cautelosos. Al principio, negó saber algo sobre esa noche, sacudiendo la cabeza, diciendo que no quería problemas. Pero cuando mencioné a Freya, la difunta esposa de mi hermano, su rostro se suavizó. Se hizo a un lado y me dejó entrar. Nos sentamos en la mesa de su cocina, el olor a té de manzanilla flotando entre nosotras.
Confesó que había sido amiga de Freya cuando Ivy era un bebé. Freya me preguntó una vez, dijo Marjorie en voz baja, que si alguna vez le pasaba algo, vigilaría a Ivy. Le prometí que lo haría. Después del accidente de Freya, no había visto mucho a Ivy. Pero en las noches de tormenta, a veces pasaba por la casa. Esa noche, cuando vio el lugar oscuro, tuvo la sensación de que algo andaba mal. Había deslizado un viejo teléfono por la puerta del trastero con una nota que decía, llama al tío Silas. Ese simple acto había salvado a Ivy. Luego buscó en una carpeta y sacó otro documento. Nunca quise meterme en asuntos familiares, dijo, pero Freya me dio esta copia hace años por si acaso. Mis manos temblaron al desdoblarlo. Era el testamento personal de Freya, presenciado y notariado, que indicaba claramente que si Orión no podía cuidar de Ivy, la tutela debía pasar a mí. Las palabras me quemaron como fuego. Estaba destinado a proteger a Ivy desde el principio. Llevé el documento directamente a Harper. Ella lo estudió línea por línea, confirmó que la notariación era válida y explicó su peso en la corte. Esto lo cambia todo, dijo. Tus padres nunca fueron la elección legítima. El alivio se mezcló con la ira dentro de mí, y por un momento, me permití respirar, pensando que tal vez finalmente teníamos algo lo suficientemente sólido como para poner fin a esta pesadilla. Pero Marjorie no había terminado. Mientras me iba, me tocó la manga y susurró, lo vi. Hace unos meses en una gasolinera cerca de la autopista. Orión. Se veía delgado, desgastado, pero vivo. Parecía que no quería ser reconocido. No me acerqué a él. Las palabras me golpearon más fuerte que la tormenta de esa noche. Mi hermano estaba vivo. No estaba desaparecido en algún abismo lejano. Estaba afuera, corriendo, escondiéndose, tal vez ahogándose en sus propios errores. Mis padres habían jurado que no habían sabido nada de él. ¿Me habían mentido? ¿Lo habían escondido para mantener a Ivy cerca, para aferrarse al dinero y al control? La idea me enfermó. Esa noche, me senté en mi camioneta afuera del hospital, mirando el volante. Tenía el testamento de Freya en una mano, el fantasma de Orión en la otra. Las respiraciones frágiles de Ivy resonaban en mi mente. Por primera vez, sentí que el suelo se movía debajo de mí en dos direcciones a la vez, esperanza y pavor, salvación y traición. No sabía cuál saldría a la superficie primero. El juzgado olía a barniz y papel viejo, sus paredes pesadas con el peso de otras historias familiares rotas. La nuestra estaba a punto de unirse a ellas. Cuando entré con Harper, vi a mis padres sentados en la mesa lejana, su abogado susurrando a sus oídos. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo, sus labios temblaban como si ella fuera la víctima. Mi padre miraba fijamente al frente, su mandíbula apretada, su postura rígida. La audiencia comenzó con su abogado pintándome como un soltero imprudente que intentaba arrebatar a una niña por ganancia financiera. Me describió como inestable, impulsivo, incapaz de criar a una niña solo. Mis padres asintieron solemnemente, sus expresiones ensayadas. Apreté los puños debajo de la mesa. Harper se levantó, firme y perspicaz. Primero expuso los registros médicos de Ivy. La doctora Patel subió al estrado, su testimonio cortando la sala con precisión clínica. Habló de malnutrición, deficiencias vitamínicas, la evidencia de negligencia prolongada. Cada palabra era una cuchilla, y vi a mi padre encogerse como si lo hubieran golpeado. Luego vino el rastro financiero. Harper presentó los recibos, los sobres bancarios, las compras de lujo vinculadas a la asignación de Ivy. Vi cómo la frente del juez se fruncía mientras Harper apilaba una contradicción tras otra. Cuando expuso la petición falsificada con la firma de Orión, la sala de audiencias murmuró. Luego vino la sorpresa que no había anticipado del todo. Harper llamó a Marjorie Collins. Los rostros de mis padres cambiaron, confusión primero, luego alarma mientras ella caminaba hacia el estrado. Sostuvo el testamento de Freya en sus manos, y cuando explicó la promesa que había hecho, cuando dijo que Freya me había elegido a mí, si Orión no podía, el rostro de mi madre perdió el color. Mi padre negó con la cabeza, murmurando mentiras. Pero Harper le entregó al juez el documento notariado. Fue validado en el acto. El peso era innegable.
Pero la otra parte no había terminado. El abogado de mis padres se levantó con certeza engreída y mostró un correo electrónico impreso. Afirmó que era de Orión, enviado hace años, otorgándoles permiso para cuidar a Ivy y administrar sus asuntos. Las palabras eran pulcras, formales y frías. El juez lo estudió, pero Harper se inclinó y solicitó una revisión forense. Ella ya había revisado los metadatos. Esto fue enviado desde una dirección IP perteneciente a la residencia de los Khan en Salem, no desde Seattle, donde Orión vivía en ese momento. Se escucharon jadeos en la galería. El rostro de mi padre se endureció como la piedra. Pensé que se había acabado, que habíamos quitado su última máscara. Pero cuando la sesión estaba por terminar, el secretario se apresuró con un fax aún caliente de la máquina. Era de una oficina de abogados en California. Las palabras estaban borrosas, pero el significado era claro. Orión estaba vivo y estaba solicitando la restauración de sus derechos parentales. Prometió comparecer. La sala de audiencias cayó en un silencio atónito. Mi corazón dio un vuelco. El hermano que había llorado, el hombre que creía perdido, no solo estaba vivo sino que estaba a punto de volver a la historia en el momento justo en que el futuro de Ivy pendía de un hilo. Alivio, pavor, ira y esperanza chocaron dentro de mí en una sola oleada violenta. Si realmente regresaba, todo por lo que habíamos luchado podría colapsar, o finalmente podría liberar a Ivy. Cuando el mazo golpeó para suspender, me di cuenta de que nada estaba resuelto. Las mentiras de mis padres estaban al descubierto, pero la sombra de Orión ahora se cernía sobre todos nosotros. La verdad se acercaba y no esperaría. La sala de audiencias zumbaba con un silencio inquieto, todos sintiendo que algo estaba a punto de romperse. Me senté en la mesa del peticionario, mis palmas húmedas contra la madera, Harper firme a mi lado. El alguacil abrió la puerta lateral, y entró Orión. Se me cortó la respiración. Estaba más delgado de lo que recordaba. Su cabello salpicado de gris, aunque solo era un año menor que yo. Sus hombros caídos como si el peso de los años los presionara, pero sus ojos, esos ojos familiares, todavía llevaban la agudeza del niño que una vez había protegido. La sala se quedó en silencio lo suficiente como para escuchar el arrastre de sus zapatos en el suelo. Ivy se quedó paralizada donde estaba sentada con la guardiana Adele y Tem, su pequeña mano agarrando el oso de peluche hasta que pareció tenso. Cuando lo reconoció, sus ojos se abrieron de par en par. No corrió hacia él. Tampoco apartó la mirada. Simplemente se aferró más fuerte a ese oso, atrapada entre el anhelo y el miedo. Mi corazón se desgarró al verlo. Orión subió al estrado. Su voz era ronca, pero sus palabras salieron claras. Admitió todo lo que yo ya sabía y las cosas que temía, la bebida, las pastillas, los años en que el dolor lo había dejado incapaz de ser padre. Confesó haber dejado a Ivy con nuestros padres porque pensó que lo harían mejor que él. Luego levantó la barbilla, obligándose a mirar al juez. Dijo que había estado sobrio durante más de un año, que estaba dirigiendo una pequeña empresa de software en California, que estaba listo para recuperar su papel como padre de Ivy. Quería la custodia de vuelta. El juez preguntó si yo tenía preguntas. Me levanté lentamente, todos los ojos de la sala puestos en mí. ¿Sabes?, pregunté, mi voz quebrándose, lo que nuestros padres le han hecho a tu hija. ¿Sabes que estuvo encerrada en un trastero, muriendo de hambre, mientras gastaban su asignación en conciertos y restaurantes? Los ojos de Orión se llenaron, su mandíbula temblaba. Sacudió la cabeza. Me dijeron que estaba bien, susurró. Dijeron que estaba prosperando. Dijeron que estabas demasiado ocupado para preocuparte, que querías su fondo fiduciario. Me dijeron que no hablara contigo. Sentí que el suelo se inclinaba. Les había creído. Y luego, delante de todos, dijo las palabras que me hirieron en lo más profundo. Mi padre me envió un correo electrónico advirtiéndome que no confiara en ti. Dijo que querías el dinero de Ivy, no a Ivy. Los jadeos ondularon en la galería. Mi padre se puso rígido, su rostro una máscara de negación. Harper se inclinó hacia adelante, su voz precisa como un bisturí. Presentó el informe de metadatos que mostraba que el correo electrónico había sido enviado desde la dirección IP doméstica de mis padres, no desde Seattle, donde Orión había estado en ese momento. Los ojos del juez se oscurecieron.
Mi madre comenzó a sollozar, su pañuelo temblando en su mano. El sonido sordo de la justicia era finalmente audible, como un tamborileo que se intensificaba en la sala. Pero el verdadero clímax llegó cuando Ivy se levantó. Sus rodillas temblaban, su voz tan suave que el alguacil tuvo que pedirle que repitiera. «No quiero vivir con la abuela y el abuelo», dijo. Luego, después de una pausa que pareció alargarse para siempre, se volvió hacia Orión. «No quiero que te vayas de nuevo. Solo quiero estar a salvo». Todas las voces en la sala de audiencias se quedaron en silencio. El rostro de mi hermano se arrugó. Se cubrió los ojos con la mano, las lágrimas se deslizaban entre sus dedos. Abracé a Ivy, estabilizando su cuerpo tembloroso mientras ella enterraba su rostro en mi camisa. Me di cuenta entonces de que no importaba lo que la ley decidiera, sus palabras ya habían trazado la línea. Ella había dicho la verdad que ninguno de nosotros podía ignorar. Miré a Orión, al hermano que una vez había cargado sobre mi espalda a través de campos de trigo, el hombre que había desaparecido en la adicción y me había dejado para recoger sus pedazos rotos. Por primera vez en años, sus ojos se encontraron con los míos, no con desafío, sino con algo más parecido a la rendición. El mazo golpeó, suspendiendo hasta la mañana siguiente para el fallo del juez. Salí del juzgado con la pequeña mano de Ivy en la mía, la tormenta del pasado chocando contra la frágil esperanza de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, el aire del juzgado se sentía más pesado, como si todos supieran que el veredicto redibujaría a nuestra familia para siempre. Me senté erguido. Ivy se acurrucó a mi lado con su tutora, Harper lista con sus notas. Al otro lado del pasillo, mis padres parecían frágiles, su abogado susurraba con creciente agitación. Orión se sentó solo, con la cabeza inclinada, las manos fuertemente entrelazadas. El juez entró, su expresión grave. Cuando habló, cada sílaba llevaba el peso de la finalidad. Después de una cuidadosa revisión de testimonios, informes médicos, evidencia financiera y documentos legales, esta corte encuentra a Arlon y Laia Cain no aptos para la tutela. Sus derechos quedan por la presente terminados, y el asunto será remitido a los servicios de protección infantil para una mayor supervisión. Mi madre soltó un sollozo ahogado en sus manos. El rostro de mi padre se congeló como si la piedra hubiera tomado el lugar de la carne. La galería murmuró, algunos con lástima, la mayoría con desaprobación. Su caída en desgracia fue completa. Luego el juez se dirigió a mí. Levantó el testamento notariado de Freya. Este documento nombra a Silas Cain como el tutor secundario en caso de que Orión Cain no pueda servir. Basado en la evidencia presentada, la Corte otorga la custodia total de Ivy a Silas Cain. Él ha demostrado la capacidad, la estabilidad y el compromiso necesarios para proteger y nutrir a esta niña. Mi pecho se llenó de un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Me giré hacia Ivy, quien me miró con ojos muy abiertos. Por primera vez, me permití sonreír. El juez no había terminado. Se dirigió a Orión. Usted sigue siendo el padre biológico de Ivy. La Corte reconoce sus esfuerzos hacia la sobriedad y la rehabilitación. Se le concederá visitación supervisada con la posibilidad de expandir esos derechos si puede demostrar estabilidad consistente y sobriedad continua. Orión asintió, las lágrimas corrían sin control por sus mejillas. Gracias, susurró, aunque sabía que esas palabras no eran solo para el juez. Mis padres intentaron una última vez. Laia extendió su mano hacia Ivy, gritando, por favor, perdóname, cariño. Pero Ivy se acercó más a mí, su pequeño cuerpo temblaba, su silencio, un veredicto final propio. El alguacil guió a mis padres hacia afuera, sus cabezas bajas, sus reputaciones hechas jirones. Salem no lo olvidaría. Cuando la sala de audiencia se vació, Orión se acercó a mí. Se quedó allí, temblando, y finalmente dijo, le fallé. Te fallé. Pero tú la cargaste cuando yo no pude. Fuiste el padre que ella necesitaba. Tragué con dificultad. Todavía tienes una oportunidad, dije en voz baja. Pero nunca te desvanezcas de nuevo. Ivy dudó, luego le dio un pequeño abrazo, tentativo pero real. Orión se derrumbó, abrazándola suavemente, prometiendo que lucharía por permanecer presente. De vuelta en Portland, semanas después, la vida comenzó a tomar forma de nuevo.
Ivy compartía una habitación con Milo, quien le enseñó a tirar canastas en el patio trasero. Sienna le horneó galletas con forma de estrella. El color volvió a sus mejillas. Las sombras bajo sus ojos se suavizaron. Una mañana, mientras estábamos sentados bajo el manzano que Sienna había plantado hace años, vi a Ivy reír mientras las flores caían en su cabello. El árbol estaba floreciendo por primera vez, y se sintió como una señal de que algo roto había comenzado a sanar. Una carta llegó no mucho después. Dentro había un cheque de Orión por una cantidad asombrosa. La nota que lo acompañaba decía: esto no es un pago. Es gratitud. Le salvaste la vida. Lo doblé con cuidado y lo puse a un lado, prometiendo que serviría al futuro de Ivy, no al mío. Ahora, cuando miro hacia atrás, sé que esta historia nunca fue solo sobre batallas por la custodia o fondos fiduciarios. Se trataba del significado de la familia, lo que te pide, lo que se necesita para luchar por ella, y cómo el amor a veces exige que te enfrentes a tu propia sangre. La responsabilidad, no el ADN, hace a un padre. Y cuando llegó el momento de elegir, elegí a Ivy. Así que, esto es lo que le digo a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Confía en tus instintos. Actúa cuando algo se sienta mal y nunca subestimes el costo del silencio. La seguridad de un niño supera el orgullo, la reputación o el dinero. Esa noche de tormenta me enseñó una verdad que nunca olvidaré. La familia no es quien te reclama. Es quien aparece cuando estás encerrado en la oscuridad, esperando que alguien gire la llave.